Kaixo, ongi etorri al segundo videotutorial de Google My Business dentro del programa Olatura App de Ekiten Urola Costa. En este segundo videotutorial vamos a ver cómo subir información sobre tu empresa en tu ficha de Google My Business, actualizar el horario, subir fotos, vídeos, responder a reseñas, a comentarios, etc. Lo primero de todo es entrar en Google My Business y darnos cuenta de que estamos logueados con el usuario que nos interese. Aquí a la izquierda tenemos el menú de herramientas de Google My Business y en la página de inicio encontramos diferentes bloques que nos animan a rellenar la información de nuestra ficha y a optimizarla. Por nuestra parte, vemos que a nuestra ficha aún le queda mucha información por rellenar, ya que la acabamos de crear en el vídeo anterior. Lo primero que vamos a hacer es ir a la pestaña de información dentro del menú. En este apartado encontraremos toda la información relacionada con nuestro negocio que vamos a poder editar siempre que queramos pulsando estos lápices. Por el momento vamos a ir rellenando cuestiones muy importantes para Google My Business como es el horario. Es importante que el horario sea lo más fiel posible a la realidad. Así vamos a imaginar que nuestro negocio abre todos los días de 9 a 2. Probablemente muchos de vosotros abráis en turno partido o tengáis horarios diferentes en función de los días. En el caso de tener ese turno partido o ese horario de mañana y tarde, Google My Business os permite en un día en concreto añadir ese extra de horario. Y así podríamos poner, por ejemplo, que los jueves abrimos también de 5 a 8. Aceptamos y así es como se verá. Es importante que el horario de la ficha de Google My Business sea lo más fiel posible a la realidad. Para ello también nos ofrece la posibilidad de añadir un horario especial para horarios de verano, de vacaciones o de festivos. Este horario aparecerá siempre visible en nuestra ficha de Google My Business e indicará a los clientes si nuestro negocio está abierto, cerrado o si cierra pronto. Asimismo, podemos seguir rellenando la información de nuestra ficha, añadiendo el teléfono de contacto de la empresa y el sitio web. Os aconsejamos que rellenéis al máximo este apartado de vuestra ficha de Google My Business. Es un trabajo que os va a llevar algo de tiempo ahora, pero que después no requiere ser actualizado, a no ser que cambiéis de número de teléfono o de página web. Por ello, en este apartado de la descripción de la empresa que podéis encontrar aquí, tenéis 750 caracteres que os aconsejamos aprovechar, explicando muy bien a qué se dedica la empresa o el negocio, qué tipo de servicios ofrece y qué tipo de productos puede ofrecer a la clientela. Nosotros, por ejemplo, en la zona de descripción vamos a añadir un texto que explica un poco el proyecto de Olatura App. Ya veis que nos hemos pasado y aplicamos. Como veis, al volver a la página de inicio y al haber rellenado ya el horario y la descripción de mi empresa de manera completa, hemos aumentado considerablemente la calidad de nuestra ficha. Aún así, sigue habiendo ciertas cuestiones que son vitales para tener una ficha al 100% completa, como por ejemplo añadir la información de contacto para que los clientes puedan contactar con tu empresa o con tu negocio. El número de teléfono, como dijimos en el vídeo anterior, debe ser el de la empresa. Si es vuestro número de teléfono personal, tened en cuenta que será público y que cualquier persona lo podrá llegar a ver. Por otro lado, una de las cuestiones más importantes de las fichas de Google My Business son las fotos y los documentos audiovisuales. Tanto desde el apartado de información, aquí abajo, en añadir fotos, como desde el mismo menú en fotos, llegamos al mismo apartado. Por un lado, podemos subir el logotipo de nuestra empresa. Os aconsejamos que subáis tanto el logotipo de vuestra empresa como fotografías sobre el interior de vuestro negocio, el exterior, los productos, los servicios y, si os apetece también,
de parte del personal o de la gente que trabaje en el negocio. En este caso vamos a establecer el logotipo. Hemos cogido un logotipo que se podía utilizar, libre de derechos, y vamos a imaginar que estamos creando una panadería. Este va a ser nuestro logotipo y va a tener forma cuadrada. Ok, ya nos indica que el logotipo está creado. Asimismo vais a ver que vais a poder incluir vídeos, fotos del interior, del exterior, en el trabajo, etc. En la portada va a ser una foto que va a salir siempre destacada, por ejemplo esta. Y ya podemos seguir incluyendo fotos del interior y fotos del exterior. En el interior lo ideal es meter tanto fotos del propio producto, como por ejemplo estas 5, pero también ir alternándolas con fotos sobre el exterior, el propio negocio, etc. Por ejemplo, tienda, y vamos a meter estas 4 que teníamos ya seleccionadas. Una ficha de empresa siempre va a ser mucho más atractiva si incluye imágenes de calidad y que reflejen realmente lo que es vuestro negocio. Asimismo, vais a poder incluir, si queréis, vídeos e incluso fotos del equipo. Dejaos llevar e intentad rellenar también estos apartados lo máximo posible. Ya veis que si vamos al apartado de fotos, al final se verá un pequeño mosaico de las diferentes fotos que vayamos subiendo. El día de mañana, la gente que suba fotos de nuestro establecimiento sacadas por ellos, también aparecerán en nuestra ficha de Google My Business. Una vez rellenada la información de la descripción, los servicios que ofrecemos, nuestro horario, nuestra información de contacto e incluso haber subido fotos y vídeos de nuestra ficha, ya veis que el nivel empieza a subir y ya nos queda mucho menos para tener una ficha al 100% completa. Aún así, otro de los aspectos claves de tener una ficha en Google My Business es poder responder a los comentarios, a las reseñas que los usuarios con una cuenta de Google pueden poner en las fichas de empresa de los establecimientos o los comercios que visitan. En este caso, seguro que os suena haber visto en las fichas de Google My Business un rating de estrellas, una valoración de estrellas, que siempre es sobre 5, no es sobre 10, y luego unas reseñas que son públicas. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que escriben y los comentarios que escriben son públicos, no nos hace falta ni tener una cuenta de Google ni nada especial para poder acceder a este contenido. Sí, es público y cualquier persona lo puede llegar a ver. Lo que sí que nos resultaría interesante como empresa es responder a estas reseñas, y la única manera de responder a estas reseñas como responsables del comercio es verificando nuestra cuenta de Google My Business. De ahí también la importancia de verificar nuestra ficha. En nuestro caso, para poder verificarla, ya veis que nos aparece aquí el aviso. En cuanto empezamos a navegar por Google My Business, si no hemos verificado la ficha, siempre nos va a salir el aviso de verifica ahora. Todo depende del método de verificación que hayáis elegido. Si habéis elegido el correo postal, os llegará a vuestro establecimiento una carta con el código que tendréis que insertar en verificar ahora, y si habéis puesto el número de teléfono, lo mismo, verificáis y os llamarán por el número de teléfono. Para poder responder a las reseñas tenéis siempre un acceso directo desde el propio menú lateral. En nuestro caso no podemos responder y tampoco tenemos reseñas por ser una ficha de prueba, pero ya veis que nos está insistiendo mucho en que hay que verificar la cuenta. Cada vez que alguien deje una reseña en nuestra ficha de Google My Business, nos va a llegar un correo electrónico a la sesión con la que hemos iniciado y hemos creado nuestra ficha a modo de aviso. De esta manera va a ser mucho más fácil gestionar esas reseñas y contestarlas. También es interesante saber que Google My Business tiene un apartado que funciona bastante similar a Facebook o a las redes sociales con las que quizá estéis un poco más familiarizados.
Ya veis que hay un apartado de publicaciones en el menú lateral que nos permite crear una publicación, que puede ser de oferta, como pone aquí, o un aviso, o una noticia simplemente, que va a destacar un poquito más en nuestra ficha de Google My Business. Vamos a probar. Ya veis que las publicaciones que nos ofrece Facebook son diferentes. Por un lado, nos anima a hacer una actualización sobre el COVID-19. En el caso de que quizá nuestro establecimiento se haya visto perjudicado pues, en horarios o en servicios, podemos indicarlo con una etiqueta específica de COVID. También hay un apartado de ofertas y si seguimos dándole aquí a esta flechita de desplazamiento, podemos informar sobre novedades o un evento que pueda tener lugar en nuestro negocio o incluso el lanzamiento de un nuevo producto. Si os fijáis, voy a hacer una publicación de novedades, por ejemplo, ya veis que se pueden añadir fotos, por ejemplo, y aquí escribiríamos nuestra publicación. Ya veis que es una caja de texto muy similar a las que podemos encontrar en todas las redes sociales como Facebook o la caja de descripción de una imagen de Instagram. Y como botón opcional, no es obligatorio, os da la posibilidad de crear una llamada a la acción a comprar o pedir online, reservar o solicitar más información. Ya veis que en cuanto elegimos un botón tenemos que incluir sí o sí una URL o una dirección web a la que llevar a la gente cuando haga clic en ese botón en concreto. En este caso, como es opcional, yo no le voy a poner ninguno y lo publico. Esta publicación va a aparecer en la parte inferior de mi ficha cuando alguien busque información sobre mi empresa. Ya veis que siempre vamos a tener disponible la posibilidad de crear nuevas ofertas, actualizaciones de información, eventos o incluso añadir productos. En este sentido, sí que os podemos decir que uno de los factores que ayudan a que vuestra ficha sea la primera que aparece en el mapa o que vuestro PIN aparezca en el mapa de localización de manera más destacada, es que actualicéis esta sección de publicaciones. Esto es, que os toméis Google My Business como si fuera una red social más en la que podéis ir subiendo información, avisos, ofertas, promociones, etcétera, de vuestro negocio. Solo que en lugar de mostrarse en Facebook, en Instagram, en Twitter o en una red social en concreto, se va a ver en el propio buscador de Google. Con todo esto tendríamos una ficha de Google My Business bastante bien gestionada, en la que ya sabéis tanto subir información nueva como modificarla en vuestra zona de administración. También sabríais subir fotos y vídeos, gestionar las reseñas que pudiesen llegar de otras terceras personas y también mantener la ficha actualizada si hubiese un aviso en concreto, una oferta, una promoción que quisierais destacar. Si habéis visto el vídeo de creación de ficha de Google My Business y este segundo vídeo de actualización de la información, ya tenéis una idea de lo que supone tener una ficha de empresa en esta plataforma. No obstante, Google My Business da para mucho más que para eso. Ya veis que el menú es bastante más extenso de todo lo que hemos visto. Por ello, desde el programa Holatura App también hemos organizado 2 webinars en los que ahondaremos un poquito más en cómo sacarle mucho más jugo a la ficha de Google My Business con cuestiones como subir un catálogo de productos, el entender las estadísticas e incluso dar acceso a la ficha de Google My Business a varias personas si es que no queremos dar nuestro usuario y la contraseña de la cuenta de Gmail de empresa que hemos creado. Además, después de ese webinar vamos a permitir una ronda de preguntas para resolver todas las posibles dudas que podáis tener y para sacarle mucho más partido a vuestra ficha de Google My Business. Nos vemos el día 18 de junio.